ruso. Saludamos a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Y por qué de repente Zelensky dice que sí, que acepta celebrar elecciones? ¿Se pliega ante Donald Trump? ¿Es porque no quiere salir en la foto o porque le interesa a la Casa Blanca negociar con otro que firme lo primero que les pongan en el papel? Pues no, si te das cuenta es un poco lo que comentábamos el último día que hablábamos. Me preguntabas precisamente qué es lo que podría ocurrir y en relación con esto pues te planteaba dos cuestiones fundamentales. Uno, que Zelensky nunca va a poder admitir la cesión territorial y de hecho era eso lo que en los últimos días sobre todo se estaba destacando en medios de comunicación y entonces indicaba un poco en el comentario que hacíamos de la noticia que eso implicaba que en algún momento pues Zelensky tendría que retirarse o echarse a un lado y que el que firmara esa cesión fuera otro, ¿no? Yo creo que esto va un poco en esa línea, después de unos días además en los que parecía no haber avances en negociaciones, al menos en esas negociaciones a tres bandas que mantienen Estados Unidos, Rusia y Ucrania, sobre todo Ucrania y Estados Unidos, porque después de la reunión de Witkoff y Kastner con Putin parece que ahí no hay muchos avances. Luego se produjo esa llamada de Trump a Zelensky este pasado lunes, que parece desatascar, como dices, al menos en parte, este culebrón geopolítico, después de que el presidente ucraniano pues haya anunciado ya a última hora de ayer por primera vez que está dispuesto a convocar elecciones. Se habla de un plazo entre 60 a 90 días desde que se cambiara la ley, porque esto es importante también destacarlo, porque la condición que pone Zelensky es que se garantice la seguridad para que se celebren los comicios, algo que evidentemente no es sencillo teniendo en cuenta que no se ha podido alcanzar un alto el fuego en esas conversaciones entre Washington y el Kremlin, pero indudablemente es una importante novedad, ya que hasta ahora pues el gobierno de Kiev se había negado a permitir cualquier tipo de alusión a la convocatoria electoral hasta que terminara la guerra. Esto implica que el Parlamento ucraniano debería realizar reformas legislativas para modificar la normativa electoral, que en estos momentos hay que decir que no permite celebrar los comicios mientras esté en vigor la ley marcial. Recordemos que la cita con las urnas debería haberse producido en marzo, en abril del año 2024, el término del mandato de 5 años de Zelensky. En Ucrania no es como en España, allí son 5 años. Se tenía que haber celebrado estas elecciones y la ley marcial en vigor precisamente prohíbe que se celebren elecciones, no solo presidenciales, sino también parlamentarias y locales, con lo cual de alguna manera también el Parlamento está blindado. Entonces la prensa ucraniana en estos momentos está un poco dilucidando qué puede ocurrir, están haciendo cábalas sobre quién podría suceder a Zelensky en la presidencia, porque Zelensky dijo el pasado septiembre que no se va a presentar a la reelección, sobre todo porque teme ser procesado por corrupción y por ese pacto que está negociando con los norteamericanos para poder salir del país, porque también, como hemos ido avanzando aquí prácticamente en tiempo real, pues teme las represalias, sobre todo de los grupos de extrema derecha que le ayudaron a obtener la presidencia. Una de las opciones que se está barajando es Israel, donde ya han huido algunos de los acusados y hombres de su gabinete, gente que no termina de entender esa conexión israelí, en primer lugar porque muchos de ellos se consideran, si no judíos, pero sí afines, ¿no?, al gobierno de Israel, y luego en otros casos yo creo que los más relevantes porque el gobierno de Tel Aviv tiene una normativa que dificulta mucho la extradición, entonces si te acusan de algún delito internacional pues no te pueden extraditar. En estos momentos hay encuestas que se están publicando en Ucrania, solo 2 de cada 10 ciudadanos sigue apoyando al presidente. Esto es una cifra muy baja, pero es mayor que la que tiene Friedrich Merz en Alemania, siempre y cuando nos creamos evidentemente estas encuestas. También está apareciendo Valery Zaluzny, otro de los candidatos que yo he mencionado en alguna ocasión, embajador de Ucrania en Londres y que de alguna manera pues es uno de los ungidos por el gobierno británico. El gobierno estadounidense no ve con buenos ojos que Zaluzny fuera presidente, pero estar Merz sí. Y luego pues estas encuestas también hay que decir que pueden estar influenciadas por la propaganda atlantista, pero sirven de alguna forma para constatar cómo en Kiev pues está preparando a la población para un cambio en ese statu quo. La Unión Europea recibe este anuncio de Zelensky como un jarro de agua fría, porque están utilizando su figura para aplazar lo máximo posible ese acuerdo de paz, con el objetivo fundamental de usar la guerra como palanca económica para potenciar sectores industriales y para emitir deuda pública que, con la excusa de ayudar a Ucrania, pues sirva para ir tapando las vergüenzas económicas de un viejo continente
que lleva mucho tiempo suicidándose, ¿no? Y que busca emergencias constantes para intentar eludir pues una serie de reformas que tendrían que haberse realizado y siempre por un enemigo exterior nunca se realizan. De ahí que exista tanta desesperación por usar esos activos congelados rusos, aunque ello suponga condenar a las plazas financieras europeas y abrir un precedente que podría dinamitar toda la confianza internacional en el sector bancario de la eurozona. Hay que tener mucho cuidado porque el tema de los activos rusos va mucho más allá de Rusia o de Ucrania, y es el futuro de la banca de Londres, la banca de París, la banca de Berlín, la banca italiana y también la banca española, ¿no? Ya que lo mencionas, ¿no? Esos dos mecanismos, ¿no? Por un lado, para seguir financiando a Ucrania, los préstamos y seguir endeudándose, y también esa desactivación de, bueno, pues de todos ese desbloqueo de los activos rusos congelados. De momento parece que no hay unanimidad, que Bélgica sigue teniendo represalias de Rusia, pero también hay más distensión o disensión en el seno de Bruselas, y Ursula von der Leyen desesperada e incluso rebajando esa cifra a 90.000 millones de euros con esos activos rusos congelados. Entiendo que esto sería un casus belli, como decía Rusia, para con la Unión Europea, que no Ucrania. Bueno, también lo dice Estados Unidos, que sería un casus belli de Europa contra Rusia, lo cual es también importante, es otro punto de divergencia entre Estados Unidos y Europa. Yo entiendo que la gente esté ya un poco perdida con el tema de los activos rusos, porque esto es otro gran culebrón, y precisamente desde la propia Comisión Europea se intenta fomentar esa desinformación, o al menos que no haya un conocimiento claro, porque parece que hay varios planes. Tú has mencionado ahora dos grandes opciones sobre la mesa, con diferentes planes cada uno de ellos, porque no se puede sacar adelante ese plan original, ¿no? A ver, en primer lugar hay que decir que es muy revelador comprobar esa urgencia que tiene von der Leyen para que los países europeos den ese visto bueno a un plan de confiscación que atenta contra los principios elementales del derecho internacional. Y esto lo dicen las propias autoridades jurídicas de Bruselas. Socava los pilares del sistema eurodólar y lanza un mensaje al mundo de que los activos financieros no están seguros en los estados de la eurozona. Cual, bueno, esto es algo que no es que lo diga yo, es que lo ha expresado así y sin ningún tipo de ambaje el Tesoro de Estados Unidos, que es muy consciente de que el robo de los activos del Banco Central, claro, pasar de la confiscación o de la congelación a la confiscación o la expropiación, ya estaríamos hablando de un latrocinio, estaríamos hablando de un robo, y esto supone un acto de guerra, lo cual además ha sido expresado por Estados Unidos al resto de ministros de finanzas del G7 en una reunión que se produjo el pasado lunes. Una reunión muy polémica porque Japón, que es un país que también tiene parte de estos activos, tendría aproximadamente unos 30.000 millones de dólares, valorados en 30.000 millones de dólares, mostró también su rechazo, aunque el gobierno nipón ha salido las últimas horas a desmentir esta información que fue adelantada por el medio político, y esto ha generado un cierto revuelo también, ¿no? No obstante, no hay ninguna duda de que Estados Unidos sí que es claro al respecto, ha avisado de las terribles consecuencias que tendría para Europa seguir adelante con esta expropiación. Hay que señalar también que este tipo de medidas se suelen emplear a modo de sanciones económicas. El hecho de congelar, pero nunca expropiando los activos. Es decir, se han congelado, por ejemplo, en el caso de Irán, se han aplicado sanciones de este tipo. Entonces tú, bueno, pues bloqueas las reservas del Banco Central, pero no las sustraes, y menos para dársela a un tercero que ni siquiera pertenece al club. Porque yo entiendo que hay gente que a lo mejor anda un poco perdida, pero Ucrania está en la Unión Europea y Ucrania no está en la OTAN. Si Ucrania estuviera en la Unión Europea, Ucrania estuviera en la OTAN, pues a lo mejor el análisis tendría que ser distinto, ¿no? Hay que decir también que la Unión Europea ya ha ido más lejos, porque en contra de las propias leyes comunitarias está enviando a Ucrania los intereses que generan estos activos, que están en su mayoría en Bélgica y que son en gran parte bonos. Entonces, de momento se han realizado 4 transferencias a Ucrania por un importe conjunto de algo más de 9.000 millones de euros, que este es dinero ruso. O sea, ya se ha suministrado dinero procedente de los activos rusos a Ucrania. Es verdad que los intereses, pero bueno, cuando están venciendo esos bonos, Euroclear en Bélgica lo que hace es comprar más bonos, reinvierte, y eso también supondría, ¿no?, pues un acto de latrocinio, porque está tomando decisiones sobre activos rusos, está comprando o renovando esos activos cuando el Banco Central de Rusia a lo mejor no quiere por condiciones de mercado. Entonces, con este mecanismo, la Unión Europea prevé entregar a Kiev entre 15 y 20.000 millones de euros hasta 2027, procedentes de esos rendimientos, insisto, generados por los activos rusos congelados. Esto por una parte. Y luego está la otra cuestión, que es que von der Leyen lo que pretende es coger todo el montante que ascendería al que está en control europeo en torno a los 210.000 millones, como garantía, como colateral, para pedir un préstamo de 140.000 millones y entregarle todo ese dinero a Kiev. Que es un dinero
que en realidad no va para Zelensky, no va para el gobierno ucraniano. El destino final se está ocultando. El dinero, y esto es lo que explica la desesperación, va a parar a fondos de inversión, entre ellos norteamericanos, que compraron deuda ucraniana para financiar la guerra. ¿Recuerdas cuando Ucrania estaba en suspensión de pagos y entonces Estados Unidos dijo no, hay que promover un plan para que los grandes bancos compren deuda ucraniana? Y les prometieron a cambio que cuando se produjera la reparación, la reconstrucción, ellos cobrarían. Parte de ese dinero va por ahí, y también para corporaciones que participarán en la futura reconstrucción, entre las cuales los principales países europeos, sobre todo Reino Unido, Alemania y Francia, quieren colocar a sus empresas. Entonces es un dinero que en realidad iría a empresas europeas y norteamericanas. Y esto es lo que explica la desesperación, porque von der Leyen, Macron y Merz necesitan ese dinero para llevar a cabo pues una serie de reformas, o para llevar a sus países a una economía de guerra que maquille el desastre de su propia gestión, ¿no? Como bien dices, estos 140.000 se han reducido a 90.000, que es la última propuesta que va a intentar sacar adelante la Comisión Europea en votación antes de que concluya el año. Y aquí viene otra cuestión, porque aquí hay que superar el veto de Bélgica, y el de Hungría y el de algún otro país, modificando el programa para que sean los propios tesoros nacionales quienes respalden ese préstamo, cuya financiación correrá a cargo de deuda pública. Eurobonos. Esto no tiene nada que ver con los activos rusos. Se nos está intentando presentar como un proceso alternativo o complementario, pero no tiene nada que ver. Y luego existe lo que yo creo que es más grave de todo esto. Actualmente se requiere una decisión unánime cada 6 meses para mantener congelados los activos rusos. Es decir, si cada 6 meses no se produjera esa unanimidad, entonces si un Estado miembro veta la propuesta, todo ese mecanismo se compromete y el dinero en teoría había que devolvérselo a Moscú. Pero hay un artículo del Tratado de la Unión Europea, que es el artículo 122, que va a utilizar von der Leyen no solo para este caso, sino para acabar con la necesidad de unanimidad en la Unión Europea, permitiendo a los Estados miembros tomar decisiones por mayoría cualificada en situaciones económicas consideradas excepcionales. ¿Quién considera que una situación económica es excepcional? Esta es la clave de todo eso. Porque si Ucrania no es un país de la Unión Europea, no se puede aludir a una situación económica excepcional de un país que no es de la Unión Europea. Si esto se hace, se sentaría un precedente a la hora de modificar el sistema de toma de decisiones en el seno de la Unión Europea, que es lo que busca también von der Leyen, porque al abrir la puerta a considerar una situación extrema, externa, cualquier cuestión se acabaría pues con la capacidad de veto de los países del club comunitario, ¿no? Dando aún más poder a la Comisión y lastrando aún más esas debilitadas soberanías nacionales en un momento en el que Europa se está mirando al espejo y se enfrenta pues a su propia irrelevancia internacional. Por lo tanto, aquí nos estamos jugando muchísimo más que el entregar un determinado dinero a Kiev o que ese dinero se vaya a devolver. Estamos jugándonos el futuro de Europa como plaza financiera, el sistema del eurodólar y también el propio peso que pueda tener la economía europea en el ámbito internacional. Son demasiadas cosas como para tomarlas a la ligera y como para aprobar o intentar sacar adelante reformas normativas de este tipo de forma rápida y sin el beneplácito de las propias autoridades jurídicas de la propia Comisión, ¿no? Que yo creo que esto es lo más grave. El mundo se reorganiza y Europa que cada vez se queda más descolgada, mientras parece que Estados Unidos ha movido ficha y que ha reconfigurado su seguridad nacional, que también pasa por por defender la política exterior. No sé si Lorenzo, mirando más lo que le queda más cerca hacia el continente americano, hacia el sur y el centro de América. Ese documento, la nueva estrategia de seguridad nacional norteamericana, la verdad es que es muy novedoso en muchos elementos. Reduce en buena medida la tensión con China, que de esto se está hablando poco, yo creo que es muy interesante. Abre la puerta también a realizar operaciones en suelo patrio, planteando que hay una serie de poderes internos que es verdad que existen y que están intentando subvertir la democracia, lo cual es cierto. El problema es que la Casa Blanca pertenece a una de las facciones de esos grupos que están intentando luchar por acabar con la democracia. Por mucho que nos intenten vender que unos son los buenos y que otros son los malos, buenos no hay sobre la película. Y como decía además el Dr. House en la famosa serie, aquí todo el mundo miente y aquí pues básicamente todos mienten. Pero es verdad que ese documento de seguridad nacional es un duro golpe para Europa y ha provocado que se haya abierto un debate. Yo creo que eso era lo que pretendía ese documento de seguridad nacional. Más que se produzcan cambios telúricos o cambios estructurales, lo que quería era darle un bofetón a Europa. Entonces, yo creo que el debate en torno a ese abandono de Estados Unidos a Europa, yo creo que en buena medida es interesado y también en buena medida ficticio. Y lo que pasa es que esto, claro, sirve desde un punto de vista mediático,
para aludir a una nueva estrategia de política exterior de la administración Trump, ¿no? A ver, todo esto surge a raíz de la publicación de ese documento, como digo, el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de cara al próximo año, que fue comentado el fin de semana por el secretario de Defensa, por Pete Hegseth, que realizó un discurso durante el cual pues, lanzó un ataque frontal contra la política exterior estadounidense posterior a la Guerra Fría, en clave interna. Criticó duramente a antiguos presidentes, a generales, por su nombre. Declaró el fin de la era de lo que él calificó como idealismo utópico, lo cual me parece a mí una absoluta falacia, porque vamos, calificar la política después de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos de idealismo utópico, hombre, idealismo hubo más bien poco, ¿no? Sobre todo, como bien dices, en el continente americano, al sur del Río Grande, donde se fomentaron y se provocaron y se realizaron golpes de Estado de todo color y de pelaje, ¿no? Es verdad que él estaba en el Foro de Defensa Reagan, que se celebra cada año, y ese discurso un poco iba en esa línea, y es ahí donde se apunta a un nuevo enfoque militar centrado en el hemisferio occidental, y es ahí también donde exige a los aliados o los súbditos de la OTAN que se defendieran por sí mismos. Que al final esto lo único que hace es recoger esa idea, esa tesis que Trump llevó a la presidencia en su segundo mandato, también lo comentó en el primero, de decir, bueno, que ellos se paguen la defensa, que ellos sean quienes pongan los muertos, ¿no? También es verdad que en ese documento de seguridad nacional se alude directamente a una crisis de la civilización europea y se culpa, yo creo que con mucha razón, a las políticas económicas, sociales y migratorias de provocar un amplio declive continental, ¿no? Hasta ahí lo que es el hecho, el dato. ¿Problema? Bueno, o a lo mejor no problema, sino cuestión geopolítica. Este discurso ha generado pánico entre los líderes europeos que llevan décadas bailándole el agua al amo norteamericano. Entonces, claro, se han dado cuenta, están recibiendo un bofetón de papá, pero es que además papá les ha castigado en el cuarto y a lo mejor se quedan sin cena. Y esto, claro, les sirve al mismo tiempo de acicate. Dice, bueno, vamos a hacer de la necesidad virtud para seguir la deriva belicista respecto al enfrentamiento en el este de Europa con Rusia. Entonces, si Estados Unidos pretendía que esto redujera la tensión, lo que hace es enquistar aún más la situación, porque los países europeos utilizan esta postura de Estados Unidos para afianzar sus propios mensajes, que son también falaces, porque como te digo, aquí todos mienten. Estados Unidos no se retira de Europa, Estados Unidos no se retira de la OTAN, lo que quiere es que financiemos el gasto de los hogares europeos. Que yo entiendo la postura norteamericana, la que no entiendo es la europea. Yo que Estados Unidos no le diga, oigan, ¿pagan ustedes esto? Bueno, Europa podría decir, bueno, pues no lo pagamos. ¿Cómo? En algunos medios de comunicación se aludía en las últimas horas, sobre todo en Estados Unidos, a la posibilidad de que los líderes europeos estén amenazando a Estados Unidos con vender deuda pública norteamericana. Bueno, el que defienda esto es que no se entera de qué va la película, porque si se pusiera a vender Europa la deuda pública norteamericana, ya me dirás tú cómo iban a respaldar el sistema eurodólar, todo el sistema bancario sería por el agujero del retrete, ¿no? Entonces, el hecho de que se produzca este debate, bueno, pues no nos puede tampoco llevar a engaño, porque cuando se habla de que Europa tiene que costearse su defensa, ¿pagándole el dinero a quién? Bueno, pues a las empresas de armamento norteamericanas. Aquí no hay ninguna desconexión. Por lo tanto, a mi juicio, el que piense realmente que hay un cambio en la política exterior de Estados Unidos respecto a Europa es que no es consciente de que siempre se ha tratado un pacto servil que acaba con las soberanías nacionales para beneficiar al amo norteamericano. Entonces, ¿pueden modificarse las formas? Sí, pero tras las montañas de propaganda, pues lo esencial yo pienso que no cambia. Seguiremos sirviendo al imperio porque en caso contrario, y esta es la gran clave, Pekín podría ocupar el lugar de Washington. Y esto no lo quiere Washington ni en pintura. O sea, si se produjera un abandono real, una desconexión total de Estados Unidos con Europa, le faltaría tiempo a Pekín para ofrecer su yuan, para ofrecer su capacidad tecnológica, para ofrecer financiación para infraestructuras e incluso para comprar la deuda pública europea. Es que al final podría ser China la que diera la garantía para ese préstamo que ha negado el Banco Central Europeo. Y eso es justo lo que no quieren ni por asomo las élites atlantistas. Por eso hay guerra en Ucrania, por eso se mete una cuña entre el Kremlin y los países europeos para dinamitar la Unión Euroasiática, la unión de China con Rusia y con Europa, verdadero miedo de los estrategas del Pentágono desde hace más de medio siglo. Por lo tanto, veremos peleas, veremos luchas, veremos propaganda, pero al final yo creo que seguiremos teniendo el mismo jefe. Al final saldremos del cuarto y aunque nos quedemos sin cenar y a lo mejor sin desayunar, mañana tendremos que ir al cole.
Bueno, pues esto parece también, hombre, no es un juego de niños, es un juego bastante serio, Lorenzo, en este caso. Bueno, están también calentando el ambiente, la batalla por el relato. Se está jugando un partido muy interesante y parece que más interesados en la táctica es un poco más el relato y el postpartido, ¿no? Hablamos de esa guerra por Warner, esa OPA hostil de Paramount para hacerse con la totalidad de esta compañía por 108.000 millones de dólares, que mejora la oferta presentada la pasada semana por Netflix. Al parecer ha habido unas cuantas llamadas de Jared Kushner, del director ejecutivo de Paramount, la Casa Blanca, diciendo, oye, que es que aquí... a ver qué pasa con la competencia, con los accionistas, que si Netflix compra HBO, pues ¿qué hacemos? Y a partir de ahí, bueno, pues está añadiéndole algo más de morbo, ¿no?, al mercado. Una semana muy parada, ¿no?, antes de la Reserva Federal. ¿Cómo lo ves este asunto? La salsa corporativa. Fíjate que llaman a la Casa Blanca y dicen, oye, que si compra Netflix Warner, que esto atenta contra la competencia, pero si lo compramos nosotros todo, pues entonces esto no atenta absolutamente para la competencia, ¿no? La verdad es que vivimos en un mundo extraño. Los chinos, cuando se les pregunta por esto, sobre todo a los que tienen responsabilidades diplomáticas, se ríen porque dicen, estos son los que están defendiendo el mercado libre, y fíjate qué mercado libre tienen en su país, ¿no? La verdad es que esta pelea por el control del gigante en la industria audiovisual, yo creo que es un ejemplo muy bueno porque ilustra perfectamente la ausencia total de criterios de mercado en un país que se jacta de defender la libre empresa. Y yo creo que esto es una de las consecuencias de esa decadencia del sistema económico occidental, ¿no? Porque lo que teníamos bueno era eso, era esa libre empresa, ese fomento de la competencia, el hecho de que las grandes compañías y las pequeñas ofrecieran productos atractivos a precios atractivos también, y que hubiera una lucha, bueno, con unas ciertas reglas, pero al final que todo esto se tradujera en un beneficio al consumidor. Yo creo que ese mundo cada vez está más lejos, y cuando vamos rascando pues un poco en esa superficie, descubrimos una realidad muy incómoda en la que vemos cómo hay grandes gigantes corporativos con conexiones políticas no solo dentro del país sino fuera, que juegan con las cartas marcadas y usan a la política como herramienta, como palanca, no solo para obtener réditos económicos, sino para servir a intereses que están muy lejos de la plaza norteamericana. Esto ha pasado siempre, es decir, siempre las grandes empresas han intentado secuestrar al regulador, pero claro, es que aquí estamos hablando ya directamente que aparece el yerno del presidente a financiar la operación de un amigo del presidente, que a su vez dice que está sirviendo a los intereses del gobierno israelí, lo cual es absolutamente, es una locura tremenda, ¿no? Claro, el hecho de que Trump no vea un problema de competencia en la oferta de Paramount por Warner se explica porque su yerno, Jared Kushner, y su amigo Ellison, quien está impulsando esta operación, esta OPA hostil, tras pactar con la Casa Blanca un apoyo vía telefónica, como decías, que es absolutamente incompatible con la limpieza del mercado y que tiene una derivada geopolítica ligada al gobierno de Israel, que es en último término quien está marcando la agenda del imperio corporativo de Ellison. Pero es que esto lo ha dicho el propio Ellison. Él mismo ha declarado en no pocas ocasiones con orgullo que en realidad, por encima de los intereses económicos y empresariales y por encima de los intereses norteamericanos, él sirve al gobierno israelí, no al Estado de Israel, sino al gobierno de Israel, ¿no? No en vano es uno de los principales financiadores del ejército del país, participa también en los asentamientos de la Franja de Gaza, y poca gente sabe que Ellison ha ofrecido a Netanyahu un cargo en su imperio corporativo con un sueldo de $450.000 para que salga del país y eluda sus problemas con la justicia. Incluso le ha abierto la puerta a Netanyahu. También hay que decir que la oferta de Netflix, dedicada por Trump por considerar que crea un monopolio, es menos invasiva que la de Paramount, porque contempla adquirir toda la empresa, la de Paramount toda la empresa. Y Netflix no, Netflix solo una división de la misma. Por eso la oferta de Paramount supera los 100.000 millones de dólares y es mucho mayor que los poco más de 70.000 que ofrecía Netflix, que a alguno a lo mejor le puede parecer una cantidad floja, pero sería la mayor operación corporativa en el sector de audiovisual después de la compra de 20th Century Fox, ¿no? Hoy sabemos que la declaración de Trump se produjo tras esa llamada personal de Ellison, que le pidió ayuda para tumbar las posibilidades de éxito de la oferta de Netflix y usar esos resortes gubernamentales para que la OPA hostil de Paramount llegue a buen puerto, lo cual es absolutamente irregular
yo creo que incluso podría ser delictivo, aunque nadie parezca darse cuenta de que esta forma de actuar es contraria a los principios de mercado, ¿no? Y más, pues cuando aparece como muleta financiera el propio yerno del presidente, que yo lo de Jared Kushner, yo creo que a este hombre le tenían que dar algún premio, porque es increíble lo de este tipo. Igual está sentado en una mesa en Moscú hablando con Putin, que está en Israel acordando el futuro de Gaza, que se pega un viaje o hace unas llamadas en Oriente Medio recaudando dinero de las teocracias petroleras para ayudar a su amigo Ellison, a ayudarle a sacar rentabilidad de la operación y entregar el control del reino atómico norteamericano al lobby sionista, porque, o sea, el tema de que esté el gobierno de Israel por medio es muy importante si tenemos en cuenta que si esto sale adelante, el imperio Ellison controlaría Paramount, que ya controla, la CBS, la CNN, la NTV, HBO, Comedy Central, Nickelodeon, Cartoon Network, es decir, también Bob Esponja, también los dibujos animados, Warner Bros, DC, los de los superhéroes, TNT Sports, además de Oracle, el Oráculo, empresa tecnológica clave en el desarrollo de inteligencia artificial y que aspira a conseguir una parte de ese pastel de la nueva estrategia de la Casa Blanca en sus proyectos Génesis y Stargate, ¿no? El poder se va concentrando en las manos de unos pocos mientras nos intentan dar lecciones de libertad empresarial y de democracia, ¿no? Cuando en realidad ya sabes que yo llevo mucho tiempo diciendo que ambas absolutamente inexistentes, y hasta que no seamos conscientes de ello no podremos luchar por una limpieza en la toma de decisiones corporativas, que ya no es que solo afecte de un punto de vista político o social, es que incluso los propios inversores están jugando, unos inversores con las cartas marcadas y otros realmente pues están asistiendo a una toma de decisiones que están muy lejos de los criterios de mercado, ¿no? Entonces siempre que se hacen trampas en el casino, pues la banca siempre gana, y en este caso los que están más cerca de la Casa Blanca. Esto es un problema también porque habrá algunos miembros afines al Partido Republicano o inversores afines al Partido Republicano que estén ahora aplaudiendo y no se dan cuenta de que si mañana hay un candidato demócrata podrá hacer lo mismo y decir, ¿veis? Bueno, pues yo también tengo capacidad para tomar estas decisiones. Y mientras los chinos llevando a Estados Unidos a la Organización Mundial del Comercio, porque dicen que son ellos los que están atentando contra la competencia. El mundo al revés, el mundo en el que vivimos en este final ya del año 2025. Muy bien, a Jared Kushner al frente de Infinity Partners siempre puede, bueno, intentar pedir trabajo como guionista para Warner Bros. Bueno, yo creo que sería mejor que fuera el protagonista, ¿no? de una serie o de una película, porque Jared Kushner es un tipo, insisto, que es encomiable todo lo que hace, y es uno de estos que debe tener siempre la maleta hecha, ¿no? Porque prácticamente no parará por casa. A lo mejor a su mujer esto le parece estupendo, no lo sé. Esto ya habría que preguntárselo a ella. No necesita guionista, ya tiene bastante con la vida real. Lorenzo Ramírez, periodista económico, un abrazo, buen día. Fuerte abrazo.